Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 24 minutos. Nos conectamos ahora mismo vía Zoom con Carolina Zurita. Ella es especialista ambiental. Muy buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por estar conectada hasta ahora en A Primera Hora. Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Bien, Carolina, hemos pactado también esta conversación para hablar sobre una preocupación latente que se tiene por la contaminación de ríos y acceso limitado a agua potable. Cuéntanos un poco más, especifíquenos, detállenos, ¿por qué es esta preocupación? Bueno, creo que el primer elemento por el cual yo creo que es una preocupación que tenemos muchos de los profesionales que trabajamos en el tema ambiental y mucha de la ciudadanía. Sin embargo, creo que primero habría que posicionar por qué deberíamos de estar preocupados. Justamente el agua es el elemento vital y sin agua simplemente no nos desarrollamos como sociedad y no vivimos, ¿no es cierto? Y actualmente en Ecuador nosotros tenemos abundante cantidad de agua. Sin embargo, esta agua está altamente contaminada. Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos, primero, muy poca información levantada de todos los ríos o procesada que podamos tener con claridad en las condiciones en las que se encuentran los ríos. Sin embargo, cuando uno transita en nuestro país, se da cuenta cómo los ríos están contaminados y esto nos lleva a algunos elementos. Entre el 70 y el 80% de las descargas de las ciudades llegan a los ríos. En muchas ciudades el tratamiento de esas aguas no llega ni al 20%, es decir, el 80% de lo que nosotros descargamos desde las ciudades se vierte directamente a estos ríos. Entonces, esto creo que es un tema que nos debe preocupar. Adicional, tenemos un control limitado de parte de las autoridades en general y además ¿cómo se dice? Una administración, una gobernanza de lo que es de la gestión del agua bastante difusa que genera varios problemas, entre esos justamente que se contamine el agua, que no se hagan los controles adecuados y más que nada que no tengamos ese elemento de claridad con respecto a este tema. Ok, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Es decir, tal vez se tiene estadísticas, números de qué es lo que ha ocurrido con los ríos. Esto es de manera general en todo el Ecuador. En todo el Ecuador. O sea, nosotros no podemos decir, no es que esta ciudad, bueno, la que menos afectación a sus ríos lo tiene, yo tengo que decirlo con mucha claridad, es en la provincia de La Suay y especialmente en la ciudad de Cuenca. Y eso creo que todos tenemos como un entendimiento porque es una sociedad que se preocupa por sus ríos y defiende el sentido del agua como tal, tiene programas, etcétera. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta de que esto ocurre a nivel país, porque la problemática está asociada justamente a que estos ríos, a que se vierta las descargas ¿cómo se llama?, de las ciudades directamente a los ríos, que la industria, ¿no es cierto?, vierta se supone con unos límites, ¿no?, que establece la ley, pero a la falta de control nos lleve a no estar seguros o no garantizar que se reduzca el impacto como tal en estos ríos. Y finalmente estos ríos, que hay que tenerlo súper claro, luego, ¿cómo se llama?, nos surten igualmente del agua potable. No sé si usted, Andrea, recuerda, cuando hubo el derrame en Esmeraldas, el problema mayor, el problema por el cual estábamos como muy preocupados a nivel país, era porque se afectó la toma de agua de la ciudad. Y justamente uno de los elementos es que la gente no tenía acceso. Y hay que tomar en cuenta de que esto se enlaza con un problema adicional, que es el tema del acceso al agua potable. Entonces uno dice, no, pero el agua potable que me llega a mí me llega en buenas condiciones. Y es así, y hay que tener esa diferencia. Una cosa es que los ríos estén contaminados y otra cosa es que el agua que yo abro en mi llave, en mi casa, cumple unas condiciones que obviamente por eso es potable. Pero para que llegue potable a mi casa, la debieron haber tratado o limpiado, si lo decimos en un lenguaje coloquial, para poder que me llegue a mí limpia.
Sin embargo, justamente esto lleva a varias problemáticas, como que se eleven los costos, los municipios no necesariamente pueden cubrir todos estos costos. Y esta contaminación que en primera instancia puede sonar que solo es entonces si los municipios necesitan los ríos no contaminados para darnos el agua potable, entonces que traten las aguas para que no se ensucien, diríamos, ¿no es cierto? Pero el problema va mucho más allá, justamente porque es necesario que empecemos a tomar un nivel de conciencia como país, que tenemos que mirar a los ríos de otra forma. ¿Sí? Tenemos que mirar el agua de otra forma. Necesitamos poder abordar esta problemática desde la causa raíz, justamente evitando su contaminación, entendiendo que aunque en Ecuador tenemos muchísima agua con respecto a otros países, porque hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos 40 veces el nivel óptimo, mínimo que se requiere por habitante día, ¿no es cierto? Pero eso no significa que esa agua esté disponible. Tenemos datos sumamente complejos con respecto a acceso al agua potable. Ujú. ¿Y qué datos son esos? Digamos, ¿cuáles son esos datos que han preocupado en estos últimos años, meses? ¿Cuánto tiempo, de qué tiempo acá, digamos, se ha tenido datos más relevantes? A ver, nosotros en los últimos 10 años hemos visto cómo la población sigue creciendo, ¿no es cierto? Nosotros ya somos 18 millones de habitantes y de esos 18 millones de habitantes, en la población rural, el 40% no tiene acceso a una conexión de red de agua potable, ¿no es cierto? Y, esa población a acceder a servicios de alcantarillado. Verás que alcantarillado no quiere decir que el agua va a ser tratada, sino que la recoge nuestras aguas servidas, las que salen de la casa, y es aún menor, es como del 25%. Entonces, en la ruralidad hay un problema muy grave porque nosotros estamos como país enfrentando este tema de la desnutrición infantil, estamos muy preocupados, un tema que está muy en la discusión, pero el tema del acceso al agua es fundamental. Y ahí viene como este círculo, ¿no? Porque vemos el problema del acceso al agua, no es que los municipios no dan agua, es que no hacen esto, pero nos está faltando el tema de qué está pasando con los ríos, por qué lo estamos contaminando, cómo hacemos el trabajo global y cómo nos sentamos entre todos los actores. Porque esa es otra. Nosotros cuando revisamos la normativa tenemos algunos elementos, ¿no es cierto? Entre esos, el tema de que tenemos que tener garantizado, de acuerdo a nuestra Constitución, el acceso al agua, ¿no es cierto? A todos los pobladores, es un derecho humano, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, con este dato que yo te acabo de dar del 40%, ya lo estamos vulnerando. En la segunda parte es que nosotros supone que en la parte urbana tenemos el 90 al 92% de prestación de servicio de agua potable, pero este valor no necesariamente significa que el agua la reciban todo el día, todo el tiempo, ¿no es cierto? Y garantizamos la cantidad, porque puede llegar todo el día también, pero muy poquito que no nos cubre las necesidades como tal. Entonces, esto genera también una preocupación. Entonces, juntando los dos temas, nosotros necesitamos poder tener estos actores sentados en la mesa y establecer con claridad. La normativa nos da competencias a los municipios, a la Agencia de Regularización ¿cómo se llama? Y Control del Agua, al ARCA, nos da competencias ahora será el Viceministerio de Ambiente, porque es la autoridad del agua, que está, el Viceministerio, perdón, del Agua, que está dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, también a los municipios. Y fuera de esto estamos todos los actores locales, organizados y no organizados, ¿no es cierto?, que tenemos esta relación con el tema del agua. Entonces, es urgente que estas competencias, que no cierran un círculo, porque seguimos viendo el río como pedacitos, no en su integralidad como una cuenca, ¿no es cierto? ¿Qué es una cuenca? Nosotros, el río, así como cuando hablamos que los países tienen los límites administrativos, pero en realidad no conocemos, ¿no? La naturaleza no conoce límites. El bosque que está en un lado está al otro lado de un país. El agua pasa lo mismo. Entonces, las cuencas de donde nace el río
hasta donde desemboca, y nosotros tenemos estos ríos van viendo alimentados por ríos más pequeños, por quebradas, por el agua que llueve en la altura y llega hasta las playas. Entonces nosotros tenemos ríos que van hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Entonces, todo esto son temas que debemos de empezar a cuestionarnos. En las ciudades tenemos que empezar a mirar de frente a los ríos. No podemos seguirles dando las espaldas. Nosotros en las ciudades cuando trabajamos tenemos que mirar al río en la importancia que tiene. Tenemos que como ciudadanos también dejar de pedir que nos escondan a los ríos. Nosotros todavía en 2026 existen poblaciones que están exigiendo que se embaulen ríos. ¿Qué significa embaular? Que se tapen ríos, porque como huelen feo, ¿no es cierto? Como traen basura, como son un problema, porque en mi urbanización el olor es insoportable. Entonces, en vez de mirar qué aporte o cómo solucionar, cómo descontaminar este río, embáulenmelo, tápenmelo, quíteme el problema de la vista y no me hago cargo, porque yo también estoy contaminando una parte de ese río. Y la autoridad, en este caso los municipios, en vez de también encontrar una forma de involucrar a la gente, porque a veces decimos, no, es que la gente no entiende, pero la gente tampoco se le explica. Entonces, vamos y tapamos los ríos. Ok, es una corresponsabilidad también, es decir, es una exigencia a las autoridades claramente, pero también es de esto de pedir a la ciudadanía que también se empiece, como usted dice, ¿no? A mirar de frente a los ríos, que se empiece a mirar la problemática. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación y gracias también por esta alerta. Muchísimas gracias a usted y lo que más que nada que todos miremos del agua, porque cuando nos ha faltado, piensen en un día que el agua nos salga de la llave, a ver cómo nos va. Y cuando no hay agua, suficiente agua, también nos quedamos sin luz. Entonces, tomemos la conciencia correspondiente. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Carolina. Conversábamos con Carolina Zurita, especialista ambiental, sobre esta preocupación latente por la contaminación de los ríos y el acceso limitado al agua potable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.